Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo lo que vais a ver es la sexta parte de un total de 30 que habrá en total, haciendo la previa de cada uno de los equipos de la NBA, valorando su agencia libre y hablando de lo que creo que va a pasar en esta próxima temporada, incluso un poco a largo plazo. Esta vez llega el turno de los New Orleans Pelicans y como siempre esto será grabado en directo y después os mostraré un poco el resumen en YouTube. Y nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces con la previa de los New Orleans Pelicans y lo primero que quiero hacer es hablar un poco de cuál es el contexto del equipo a día de hoy a nivel de jugadores en plantilla, porque es que es lo único que importa a estas alturas. Tienen 16 jugadores en plantilla, o sea que el equipo está cerrado, tienen sus contratos duales ya cerrados, tienen 15 jugadores ya atados y el jugador que está un poco en el limbo, ese apéndice que queda colgando es Wenyen Gabriel, que es el jugador número 16, digamos, que tiene una opción del equipo, por lo que es el jugador que tiene un contrato no garantizado y que podría simplemente ser cortado y ya está, pero creo que hay algo de valor en mantenerlo en el equipo porque es todavía joven, es un jugador interesante a nivel defensivo en esa posición de la pivot que puede acabar siendo un suplente decente de Zion Williamson, así que no descartaría del todo que se busquen una opción diferente y mantengan a Wenyen Gabriel, pero a día de hoy la opción lógica es que lo corten a él y ya está. Y luego queda una cosa más, que es que Jonas Valanciunas acaba de llegar al equipo, tiene un año de contrato y podrían firmar una extensión, podrían llegar a un acuerdo para atarla a largo plazo, pero no creo que vaya a pasar. Creo que David Griffin, después de haber firmado la extensión de Steven Adams tras intercambiar por él y comérsela después y tener que pagar cosas para librarse de ella, no va a repetir lo mismo con Jonas Valanciunas, o sea que va a jugar un año en los Pelicans y luego ya verán si lo renuevan, si no, si pagan lo que quiere cobrar, si realmente funciona en el equipo, o sea que a día de hoy los Pelicans simplemente tienen que decidir si quieren a Wenyen Gabriel o lo cortan y se quedan como están. Vale, vamos a hablar ahora de qué objetivos creo que tenían los New Orleans Pelicans de cara a esta agencia libre, para ver un poco qué han cumplido y qué creo que han fracasado estrepitosamente en conseguir. Y creo que el principal objetivo de los New Orleans Pelicans era conseguir una estrella, pero en particular conseguir a Kyle Lowry. El intercambio que hicieron de Eric Bledsoe y Steven Adams por Jonas Valanciunas, perdiendo elecciones en el draft, incluso perdiendo picks futuros, para librar dinero básicamente y para librarse de contratos muy malos que habían regalado el año anterior en el caso de Steven Adams y que habían adquirido en el intercambio de Jrue Holiday, cosa inevitable, era básicamente para generar dinero para ir a por un agente libre potente. Ese agente libre potente era Kyle Lowry y Kyle Lowry no tenía ningún interés en ir a New Orleans y era algo que muchos nos imaginábamos desde un principio. La cosa estaba entre Miami y algún equipo más. Y una vez perdieron a Kyle Lowry, en cierto modo fracasaron estrepitosamente en su agencia libre porque parece que todo se derrumbó y su toma de decisiones fue bastante cuestionable. Sea como sea, es verdad que querían librarse de malos contratos y lo hicieron. Les costó bajar del pick 10 al 17 y un pick de 2022 de los Lakers, o sea que tampoco fue un éxito rotundo, pero sí que se libraron de esos contratos y consiguieron un jugador mejor, el mejor jugador de los tres en ese intercambio, y quieren construir en torno a Zion Williamson y han empezado a hacer los pasos correctos. Muchos de esos pasos consisten en rectificar los pasos incorrectos del año anterior, o sea que tampoco es que sea maravilloso lo que están haciendo, pero como mínimo parece que están aprendiendo qué es lo que deben hacer y empiezan a trabajar de cara a ello. Les falta ser un poco menos ilusos, digamos, porque la posibilidad de Kyle Lowry era muy remota, pero aparte de eso, sí, el resto de sus objetivos los cumplieron, eso es verdad. Ha llegado el turno de hablar de qué es lo que han perdido los New Orleans Pelicans, tanto a nivel de jugadores como de picks. Recordemos que aquí solo hablo de las selecciones de primera ronda que pierden y que adquieren los equipos, o sea que no voy a hablar de las selecciones de segunda ronda, que sí que movieron alguna. Y básicamente este año los Pelicans han sumado muchos jugadores y solo han perdido a 4. Los 4 jugadores que han perdido para empezar son James Johnson, que no es tan importante, un jugador que también se ha ido a los Brooklyn Nets como la mayoría de veteranos que todavía no han ganado un anillo. Y a mí es un jugador que me gusta, me parece interesante, es una especie de PJ Tucker peor, un jugador versátil, capaz de hacer varias cosas, puede pasar un poco, puede tirar un poco, es bueno a nivel defensivo, puede defender en varias posiciones. No encaja con Zion Williamson en absoluto, pero desde el banquillo estaba bien, pero tampoco es una pérdida significativa. Y luego tenemos la pérdida, que es Lonzo Ball, que no la entiendo, de verdad que no la entiendo y cada día la entiendo menos. Al final, lo de Lonzo Ball creo que me va a llevar un rato, chicos, porque los Pelicans tenían derechos como agente libre restringido sobre Lonzo Ball, o sea que ellos tenían la posibilidad de igualar cualquier oferta que recibieran. En el momento que Lonzo Ball recibió esa oferta de los Bulls, que no la llegó a recibir de manera oficial porque digamos que hubo una negociación por debajo de la mesa y ya habían llegado a un acuerdo de un intercambio entre los Pelicans y los Bulls. Los Pelicans podían de manera muy realista igualar la oferta que querían hacer los Bulls, que tampoco es que pudieran pagar mucho más por Lonzo Ball y mantenerlo. 20 millones de media por año por Lonzo Ball no es tan mal, no es una locura, no es muy poco tampoco, pero no es tan mal. Y el tema es, lo que utilizaron los Bulls para convencer a los Pelicans de que soltaran a Lonzo Ball fue a Tomas Satoransky, Garrett Temple, que acabo de descubrir, no me había fijado, que firmó por 3 años, 15 millones de dólares, solo el último año no garantizado, o sea, Garrett Temple que se va por 2 años y 10 millones de dólares, cuando para mí debería haber sido por la mínima. O sea, Satoransky, Temple y una segunda ronda, ni siquiera una primera ronda por Lonzo Ball, que es un jugador que vale más que eso, desde luego.
¿qué alternativa había? O sea, en el momento que han hecho esto ya saben que Kyle Lowry no se viera a su equipo, o sea, que ni siquiera es que quieran margen salarial para nada, y esto es como una alternativa que tomas cuando un equipo va a conseguir de una forma u otra a tu jugador, entonces accedes a un sign and trade para sacar algo por él. Pero no era el caso, era agente libre restringido. Y vale, podemos argumentar que Lonzo Ball no quería seguir en New Orleans, entonces iba a generar una dinámica de toxicidad y eso iba a ser malo para el equipo. Pero seamos realistas, Lonzo Ball es una mosquita muerta, no es un Jimmy Butler que vaya a destrozar tu plantilla y vaya a poner todo patas para arriba, ni siquiera es un Ben Simmons que como mínimo es más tóxico en redes sociales. Lonzo Ball es un jugador muy tranquilo y que, aun si no estuviera a gusto, no sería para tanto, tal vez puedas arreglarlo a largo plazo. Y si no, la realidad es que Lonzo Ball lo retienes por esos 4 años, 80 millones de dólares, y si realmente quieres sacar algo más por él o estás dispuesto a perderlo, en la mitad de la temporada lo puedes cambiar y vas a sacar como mínimo, una primera ronda de jugadores del calibre de Satoransky, Garrett Temple y posiblemente más. O sea que para mí fue una gestión terrible, no me gustó nada. Deberían haber mantenido a Lonzo Ball directamente y si hubieran querido sacar algo por Lonzo Ball deberían haberlo mantenido, aún así luego moverlo. El intercambio fue catastrófico y no tiene ningún tipo de sentido y es de las cosas que menos me han gustado de toda esta agencia libre. Y luego, las otras dos pérdidas del equipo son pérdidas que son un poco una corrección de los errores anteriores, como decía hace un rato, y son Steven Adams y Eric Bledsoe, que se fueron a los Grizzlies para liberar salario, básicamente, para librarse de la extensión que ellos mismos le habían ofrecido hace un año a Steven Adams, y el contrato de Eric Bledsoe, que se lo tenían que haber comido en el intercambio de Jrue Holiday, o sea que era algo realmente inevitable, ¿no? A cambio de esto, ¿qué tuvieron que soltar? Tuvieron que soltar el pick número 10, consiguieron el pick 17, es verdad, pero tuvieron que soltar el pick número 10 de este año y una primera ronda futura del año 2022, y luego, para conseguir un jugador de que hablaremos después, a Devonte Graham, tuvieron que soltar también su elección de primera ronda del año que viene, protegida lotería, y no sé si los Pelicans van a entrar en los playoffs, así que posiblemente la mantengan, pero en el caso de que los Pelicans entren en playoffs, ni siquiera tendrán su pick el año que viene para conseguir a Devonte Graham, que no está a la altura de Lonzo Ball, lo siento. Así que las pérdidas de los New Orleans Pelicans son para mí de las peores que hemos visto en toda esta agencia libre. Vamos a hablar ahora de las renovaciones que han hecho los New Orleans Pelicans, renovaciones y extensiones, en este caso son todo renovaciones, dado que los 3 jugadores eran agentes libres. Bueno, no exactamente, pero bueno, ahora concretaré. Y como veis, tampoco hay nada hiper destacable, ¿no? Para empezar está Josh Hart, que me alegro de que lo renovaran, sobre todo cuando dejaron ir a Lonzo Ball y no consiguieron un agente libre realmente caro, o sea que tenían flexibilidad salarial tras soltar a Steven Adams y a Eric Bledsoe. Y Josh Hart además tiene un contrato muy curioso, uno de los contratos más curiosos de la NBA, porque llegó a un acuerdo para firmar un contrato de unos 3 años y una media de 12 millones por año más o menos, creo que son 3 años 37 millones, pero el contrato es muy extraño. ¿Por qué? Porque el primer año está totalmente garantizado, el segundo año está totalmente no garantizado por parte de los Pelicans y sin embargo el tercer año está no garantizado y al mismo tiempo es opción del jugador, o sea que es un contrato donde los dos partes salen beneficiadas. Si Josh Hart juega bien, tiene garantizado este año, tiene garantizado el siguiente, y si está jugando tan bien que aspira a ganar más en la agencia libre dentro de 2 años, puede él rechazar su contrato y ser agente libre, y de igual modo los Pelicans pueden después de un año librarse de Josh Hart en el momento que quieran, o sea que hay un poco para ambos y está bien. Josh Hart es un buen jugador, no es un jugador increíble, es un titular flojo o un buen jugador de banquillo, buen rebotador, buen defensor, no tan buen tirador como alguna gente cree, nunca ha sido especialmente bueno desde 3, es capaz de meter triples, no es un completo desastre, pero tiene que mejorar en eso, pero es un defensor decente y un jugador de rotación válido, un poco caro tal vez por 13 millones de dólares, pero asumible y no está mal. Y luego el caso de Billy es también similar, tiene 3 años de contrato, el tercero es no garantizado, los otros 2 son garantizados, y Billy cobra un poco más de la mínima, o sea que es algo que si realmente los Pelicans no lo quisieran podrían librarse con facilidad de él. Esas cantidades de dinero no son problemas para un equipo de la NBA, pero Billy jugó muy bien en los momentos que tuvo con los Pelicans, en las oportunidades que tuvo, puede que tenga más de las esperadas, teniendo en cuenta la situación con Jackson Hayes y que ha tenido problemas con la policía y no sabemos qué va a pasar con él. Y Billy es eso, no es un jugador ideal junto a Zion, pero como suplente de Jonas Valanciunas no va a jugar tanto junto a Zion, y es un jugador bueno a nivel ofensivo, un buen reboteador, un pasador decente por encima. En defensa tiene sus carencias, pero contra segundas unidades tampoco creo que sea un problema, y de hecho en los Juegos Olímpicos con España jugó francamente bien y puede que realmente tenga un rol más estable por fin con los Pelicans esta próxima temporada y podría incluso establecerse como el center suplente del equipo, lo cual sería muy positivo para él y creo que podría aportarles. Y luego está el caso de Didi Louzada, que es un jugador que en cierto modo sí que es como una especie de extensión porque tenía un contrato no garantizado y los Pelicans lo cortaron para firmar un contrato más largo con él, lo ataron por varios años por la mínima. Es un jugador de ala, joven, interesante, de momento no es un jugador de la NBA de verdad, pero puede que acabe siendo eso, un alero 3&D decente. Tampoco tengo mucho más que decir sobre él, podría seguir bien, podría ser un desastre, lo cortarían con facilidad, tampoco pasa nada. Vale, vamos a hablar ahora de las adquisiciones de los New Orleans Pelicans. Como veis aquí tenemos jugadores de agencia libre, jugadores intercambiados, jugadores del draft, los 2 jugadores en contrato dual. Hay un poco de todo y
tampoco hay demasiados jugadores destacables, ¿no? Hay cosas interesantes, hay cosas que me parecen más secundarias, pero vamos a ir por orden. Empezamos por la izquierda, empezamos por Jonas Valanciunas, que es el jugador que llegó antes, dado que llegó mediante un intercambio antes del draft. Y Valanciunas es verdad que es mejor que Steven Adams a nivel ofensivo, tal vez peor a nivel defensivo, pero no malísimo a nivel defensivo, y es un muy buen jugador, un jugador que tal vez quedó un poco, o pasó un poco desapercibido en los Memphis Grizzlies porque estaba en Memphis, pero era muy bueno. El año pasado promedió 17 puntos por partido en los Grizzlies y realmente en ocasiones era el mejor jugador del equipo. Cuando ya Morant no tenía el día, era Valanciunas realmente el jugador que se cargaba el equipo a las espaldas, y es un jugador que creo que va a aportar, que tiene más capacidad de tiro que Steven Adams, dado que tenía una capacidad de tiro nula. Apenas ha tirado de 3, tira un poco y las mete, pero tira muy poco. Este año sospecho que va a tirar más que nunca desde 3, pero al final Valanciunas es un jugador que se gana la vida en la zona, reboteando, consiguiendo rebotes ofensivos, peleando también y posteando, y eso se va a estopar un poco con Zion, así que habrá que ver cómo funcionan, pero de entrada parece un jugador más coherente a nivel ofensivo como mínimo junto a Zion Williamson, por lo que está bien, y libraron bastante salario. Luego están los dos jugadores que llegaron como parte del Sing and Trade, del que ya me he quejado bastante, de Lonzo Ball, en Tomas Satoransky, que solo tiene un año de contrato cobrando $10 millones, y es un jugador que les da profundidad y veteranía en esa posición de base, o sea que está bien. No me encanta, desde luego no es lo que yo querría, pero es un jugador que está bien, va a aportar, como jugador que le da profundidad y aporta en defensa un poco, cosa útil para este equipo, no es mala opción. Y luego Garrett Temple, un jugador que va a cobrar $5 millones por año durante un par de años, luego el último año es no garantizado, es un escolta muy veterano, tiene ahora mismo 35 años, que no es tan buen tirador como muchos creeréis, porque al final Garrett Temple es un jugador que no es tan conocido y que normalmente asocias con ese veterano 3&D que juega de eso, pues normalmente de escolta, que defiende a buen nivel, se va a hacer su trabajo y tira bien de 3. Garrett Temple creo que en su carrera promedia como un 33% de 3, o sea que no es tan buen triplista como que creemos, cosa no tan positiva junto a los Pelicans, pero como mínimo les da una presencia veterana y es una opción interesante. Para mí cobra demasiado, pero no pasa nada. Y luego tenemos en el lado opuesto a Devonte Graham, que tiene un contrato muy bueno, eso es real. Devonte Graham llegó por un contrato de 4 años, $47 millones, con solo unos menos de $3 millones garantizados en el tercer año, o sea que va a cobrar unos 11 millones y medio y 12 millones por año, y luego ya verán si lo quieren mantener o no. Y es un jugador que cumple ciertas funciones interesantes en el equipo. Básicamente es muy buen tirador, es mejor tirador que Lonzo Ball, o al menos eso creemos. Creo que en los Pelicans va a tener su mejor temporada hasta ahora, porque con la gravedad de Zion Williamson va a poder tirar más solo que nunca. Devonte Graham, aparte de tirar de 3, no aporta tanto a nivel ofensivo, su tiro de media distancia es muy malo finalizando cerca del aro, supongo que en parte porque es muy pequeño, y no es bueno en defensa, pero sí que es un muy buen pasador, o sea que debería tener una dinámica de pick and roll interesante con Zion Williamson, y creo que eso, que va a aportar, pero me parece un bajón defensivo muy potente para este equipo. Y luego tenemos un jugador que fue su pick número 17 en este draft, un jugador que en cierto modo cayó a ellos después de que intercambiaran el pick 10 para bajar al 17 para librarse de salario, y creo que al final es una de las mejores opciones que podían haber tenido incluso en el pick 10, y es Stream Murphy, que es un muy buen prospecto de 3&D básicamente. Es un jugador de ala que puede jugar de alero y posiblemente de ala pivot, muy bueno en defensa porque es muy atlético y con buenos fundamentos, y que realmente creo que va a sumar en esa parte del campo, y en ataque es alguien que realmente es muy bueno desde 3. La temporada pasada en la universidad promedió un 93% en tiros libres y obviamente tiró por encima de un 40% desde 3, o sea que está claro que es un buen tirador. También lo demostró en Summer League y creo que va a ser alguien que va a aportar desde un principio. Me recuerda bastante a Cameron Johnson y creo que podría ser un jugador similar a ese jugador de los Suns, o sea que sí, está bien, su pick ha estado bien y realmente encaja con Zion Williamson mejor que nadie en este equipo básicamente. Luego en la segunda ronda, al principio de la segunda ronda, en el pick 35 o algo así, draftearon a Herb Jones, que es un jugador que a mí me interesaba para varios equipos. No sé cuánto me encaja en los Pelicans porque es un muy buen defensor, un veterano que jugó 4 años en Alabama, capaz de jugar de alero y de ala pivot, que es capaz además de pasar un poco el balón, pero es un mal tirador, ese es su problema, tiene que trabajar mucho en su tiro de 3, o sea que es un prospecto de 3&D que al día de hoy no es bueno desde 3, o sea que lo podemos comparar un poco con Torrey Craig, físicamente es parecido, largo, bueno en defensa, fue el jugador defensivo de su conferencia del año, y eso demuestra al final que hace bien su trabajo, pero no sé cómo encajar en los Pelicans si no es capaz de tirar. Y luego tenemos los dos jugadores en contrato dual. Holmes, no me acuerdo ni de su nombre y sinceramente no sé nada de él. Si alguien sabe sobre él, que lo explique en los comentarios, porque la verdad es que no sé mucho sobre él. Y luego tenemos a José Alvarado, que es un jugador que, por cierto, creo que es estadounidense, tiene un nombre muy latino, pero no he encontrado nada sobre su pasado. Obviamente tiene descendencia latina, pero no sé de dónde es. También os animo a que me lo digáis en los comentarios. Y es un jugador que jugó creo que 3 años en la universidad, uno de esos jugadores que tiene mucho valor, como mínimo se atreve y se cree una estrella. Puede ser negativo, pero al final está en un contrato dual, no va a jugar tanto, y es un buen jugador con el balón en las manos, es sobre todo muy buen tirador. No aporta tanto en otras cosas, pero eso, alguien capaz de tirar de 3 en esa posición de base o escolta siempre aporta a un equipo como los New Orleans Pelicans con alguien como Zion Williamson, o sea que
Es interesante que le den una oportunidad, no sé si realmente conseguirá hacerse hueco en la NBA o no, pero no está mal. Como veis, las adquisiciones son diversas, amplias, algunas me gustan más que otras, algunas son bastante cuestionables, pero desde luego han cambiado mucho lo que es el equipo de cara a esta próxima temporada. Vemos ahora la plantilla de los New Orleans Pelicans. Como veis, hay un jugador colgando ahí, porque como decía al principio del vídeo, hay 16 jugadores en la plantilla ahora mismo. Ese jugador es Wenyen Gabriel, porque parece a día de hoy el que es más probable que acabe fuera del equipo, básicamente porque tiene una opción del equipo y el resto de jugadores tienen contratos garantizados. Y de entrada creo que está bastante clara cómo va a ser la rotación de los New Orleans Pelicans, a menos que Trey Murphy acabe haciéndose un hueco y acabe entrando en el equipo en la plantilla titular y Brandon Ingram acabe siendo el escolta o algo así, pero me parecería sorprendente. Creo que Devonte Graham va a ser el base titular, con Nickeil Alexander-Walker de escolta, que es el jugador con más posibilidades de realmente dar un salto esta temporada para los Pelicans. Brandon Ingram será el alero y Zion Williamson el ala pivot. Y Jonas Valanciunas, el jugador que ha llegado a este equipo este año, será el center que, como veis, ha pasado un poco desapercibido porque estaba en los Grizzlies, pero ha puesto unos números increíbles: 17 puntos, 12,5 rebotes, 4 rebotes ofensivos. No es ninguna broma, habrá que ver cómo es capaz de dominar la pintura con Zion al lado, pero creo que es un jugador que como mínimo a nivel ofensivo encaja más que Steven Adams, evidentemente. Y luego la rotación del equipo está bastante bien redondeada, con tanto Tomas Satoransky como Kira Lewis entre los guards. Es verdad que Kira Lewis es un jugador que fue seleccionado en la lotería el año pasado y necesita minutos de desarrollo, y con Satoransky puede que sea un poco difícil. Tal vez Kira Lewis acabe jugando más que Sato. Luego tiene a Josh Hart, al que acaban de extender o renovar y que podría acabar jugando de titular si Nickeil Alexander-Walker no está a la altura, pero creo que de entrada van a priorizar a Alexander Walker. Y Garrett Temple, que es eso, es un jugador que está ahí para aportar veteranía y minutos si hace realmente falta, tanto en la posición de escolta como de alero. Trey Murphy, que fue su pick de primera ronda este año y que creo que va a estar en la rotación muy pronto. Didi Louzada, al que acaban de renovar, como decía antes, y que tal vez juegue, tal vez no me parece tan importante. Najee Marshall, que fue una sorpresa del año pasado, lo renovaron o le ofrecieron un contrato largo el año pasado, de esos típicos contratos largos y baratos. Incluso en Summer League este año jugó muy bien y creo que va a ser un ala pivot y en ocasiones alero, que va a tener minutos en este equipo. Desgraciadamente su tiro de 3 no es muy bueno y tiene que trabajar en ello, pero es un buen jugador. Herb Jones, que como decía es un jugador de segunda ronda de este año que jugó muy bien en la universidad y muy buen defensor, pero que tiene que trabajar en otras cosas. No confío en que sea capaz de ganarse tiempo en la rotación de este equipo en el primer año, a menos que nos sorprenda mucho su tiro de 3. Y luego están Jackson Hayes y Villar Gómez. Como decía, de entrada Jackson Hayes, por el hecho de que fue drafteado con el pick número 8 del draft hace un par de años, debería ser el segundo pivot del equipo, pero con todos los problemas que ha tenido no tengo claro qué va a pasar con él y cabe la posibilidad de que Billy acabe siendo eso, el pivot suplente del equipo, y tal vez Jackson Hayes no juegue o tal vez tarde en empezar a jugar, tal vez tenga algún tipo de censura o de baneo y tenga que pasarse 25 partidos sin jugar. No lo sabemos a día de hoy, pero este es básicamente el equipo de los Pelicans, que sí, es verdad, ha sacrificado cosas. No estoy encantado con cómo operaron en la agencia libre, pero creo que como mínimo se han librado de un par de jugadores que no encajaban y el equipo es bastante coherente y profundo en todas las posiciones, o sea que no está nada mal, la verdad. Ya estamos cerca del final, llega el turno ahora de hacer mi valoración de lo que ha sido la agencia libre de los New Orleans Pelicans y luego hablaré un poco de cómo los veo de cara a esta temporada y la que viene. Y los Pelicans han sido raros. Básicamente no me ha gustado nada su agencia libre y sin embargo el equipo ha mejorado, lo cual es curioso, pero todo parte básicamente de la pérdida de Alonso Ball. Ya he hablado suficiente, largo y tendido sobre ello cuando llegó el momento, o sea que no quiero extenderme más sobre esto, pero Alonso Ball era un valor seguro, era un agente libre restringido que podían retener, que sabían cómo funcionaba el equipo y que encajaba en el equipo, y lo intercambiaron por una segunda ronda Satoransky y Garrett Temple. No tiene sentido, no me gustó, y eso para mí baja muchísimo la valoración de lo que ha sido la agencia libre del equipo. Y luego Devonte Graham, para mí fue una sorpresa lo que tuvieron que pagar por él. No el valor del contrato de Devonte Graham, que de hecho es muy bueno, como decía antes, unos 11 millones por año, 11 y medio y 12, y luego un contrato no garantizado al final, pero tuvieron que pagar una primera ronda por intercambiar por Devonte Graham. Que un equipo no gane una primera ronda por hacer un sing and trade en el que envía a Alonso Ball y sí que la pague en un sing and trade en el que consigue a Devonte Graham, me parece realmente algo desastroso, la verdad, no me pareció comprensible. Y es verdad, han corregido sus errores, han corregido unos errores que ellos mismos se autoinfundieron el año anterior cuando firmaron esta extensión de Steven Adams sobre todo, y han tenido que pagar bastantes cosas por ello, o sea que es raro. Podría aprobar a los Pelicans, les podría dar un 3 sobre 5, porque el equipo creo que es mejor, pero creo que el equipo sería mucho mejor si hubieran corregido esos errores y aún así le hubieran pagado a Alonso Ball. No puedo perdonarlo de Alonso Ball, no les voy a dar un 1 porque han hecho algunas cosas bien, el equipo es más coherente al lado de Zion Williamson, pero me niego a aprobar a los New Orleans Pelicans, así que les doy un 2 sobre 5. Y ha llegado el momento final ya de este vídeo. Lo que voy a hacer ahora es una proyección de qué creo que van a ser los New Orleans Pelicans en esta temporada
dónde creo que se van a quedar a nivel de récord, si van a ser mejores o peores que el año pasado, y hablar un poco también del futuro a largo plazo del equipo. Los Pelicans lo han hecho bien. No me ha gustado su agencia libre porque lo de Lonzo Ball me ha cegado básicamente. Me ha gustado tampoco que perjudique un poco mi valoración del contexto y de la realidad de los Pelicans, pero estaban en una situación muy mala, autoinducida, o sea que es algo a tener en cuenta. Todo venía al final de una decisión de David Griffin el año anterior y la han solucionado. Ya no tienen contratos tan malos, el equipo tiene más sentido alrededor de Zion Williamson y el equipo tiene que construirse alrededor de Zion Williamson. Es el jugador que puede realmente elevar a los Pelicans, no es Brandon Ingram, no es ningún otro jugador, y en eso está bien. El equipo creo que va a ser mejor este año, tienen jugadores que van a funcionar mejor, tienen defensores interesantes, muchos no van a estar en el quinteto titular y los necesitarían, lo cual es un poco raro. Han mejorado a nivel de tiro, pero creo que al final lo que más necesitan es un entrenador mejor, cosa que pueden haber conseguido. Han cambiado de entrenador, habrá que ver cómo funciona. Que Brandon Ingram comprenda que es el segundo mejor jugador del equipo, no es Zion Williamson. Zion es el mejor jugador. En ocasiones le va a corresponder a Brandon Ingram ser el jugador que cree, el jugador que bote y se cree sus propios tiros, porque tiene una habilidad que no tiene Zion, y eso es en lo que tiene que destacar realmente. Pero aparte de eso, debería mejorar a nivel defensivo y convertirse más en una especie de estrella role player, digamos. Y luego está el caso de Nickeil Alexander-Walker, que es muy importante para este equipo. ¿Por qué? Porque creo que es el jugador joven que todavía tiene posibilidades de explotar y elevar el equipo a un nivel superior. No espero de Nickeil Alexander-Walker que sea una estrella, pero confío en que sea un jugador capaz de acabar anotando 17-18 puntos por partido durante varios años, y si se convierte en un escolta de ese estilo, estamos hablando de un jugador a lo mejor de una producción al estilo Norman Powell o algo en esa línea, y sería muy diferente a lo que tienen ahora mismo. Eso realmente sería importante para este equipo, sería otro tirador, otro creador, un defensor decente con buen tamaño además, y creo que es muy importante que le ofrezcan oportunidades este año y que las aproveche. Habrá que ver si da el salto este año o no, pero es algo muy importante para este equipo. En general creo que los Pelicans son mejores. El año pasado no llegaron al play-in. Este año creo que los Pelicans tienen muchas posibilidades de entrar en el play-in, y si todo sale bien, no me sorprendería tanto que los Pelicans estén incluso en la zona alta del play-in. No me les imagino siendo sextos o quintos en la conferencia oeste. Pero si Zion sigue evolucionando y anota 30 puntos por partido con una eficiencia totalmente astronómica y mejora un poco a nivel defensivo, si Valanciunas encaja bien con Zion, si Brandon Ingram acepta mejor su rol y mejora a nivel defensivo, si Nickeil Alexander-Walker evoluciona, los Pelicans podrían ser un equipo de playoffs y podrían ser un equipo incluso de la zona alta de playoffs. Es difícil, hay mucha competencia en el oeste, pero no me sorprendería tanto. Y bueno, esto ha sido mi valoración de la agencia libre y mi previa de los New Orleans Pelicans para esta próxima temporada, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.